Ok amigos, un gusto en saludarles. El día de hoy les traigo un video acerca de la famosa articulación del hombro, también conocida como articulación glenohumeral. Aunque a lo largo del video vamos a entender que la articulación del hombro no es nada más la articulación glenohumeral, sino que es un conjunto de 2 o hasta 3 articulaciones. Depende mucho de la literatura que ustedes usen, el número de articulaciones que le van a decir que corresponden a la articulación del hombro. Entonces, antes de comenzar, los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha van a ver un linkcito que dice suscribirse, pues le pueden dar allí, así se suscriben al canal y me ayudan para yo poder subir más contenido anatómico de este canal. Entonces, básicamente la articulación del hombro es una articulación que se va a dar entre la cabeza del húmero. Los invito a que vean mis videos de húmero para que entiendan bien cómo está la configuración anatómica de esta cabeza, y la cavidad glenoidea de lo que es la escápula. Es por eso que esta articulación recibe el nombre de articulación glenohumeral. Algo muy característico que tiene esta articulación glenohumeral es que ella es más grande el contenido, es decir, la cabeza del húmero, que el continente, es decir, la cavidad glenoidea de la escápula. Es por eso que, como es mucho más grande el continente que el contenido, es tan frecuente que se luje o que se luxe, como le quieran decir, esta articulación. Una luxación no es más que la pérdida de contacto de dos superficies articulares. ¿Ok? Entonces, bien, esta articulación glenohumeral es la principal, es la que nosotros generalmente conocemos como articulación del hombro. Pero resulta que esta articulación del hombro también está conformada por la articulación que se da entre el tercio externo de la clavícula y el acromion de la escápula, siendo esta la articulación acromioclavicular. Para que ustedes entiendan bien cómo funciona esta articulación del hombro y cómo funciona esa articulación acromioclavicular, es de vital importancia que ustedes conozcan las clasificaciones de las articulaciones. Yo tengo un video muy bueno de esa clasificación, se los voy a dejar al final de este video. Y si usted no domina la clasificación de las articulaciones, los invito primero a que vean ese video y luego se regresen a este video de articulación del hombro. Entonces, dentro del punto de vista de la clasificación de las articulaciones, esta articulación glenohumeral es una articulación sinovial, sin duda, al igual que la articulación acromioclavicular. Pero resulta que dentro de las articulaciones sinoviales hay 7 subtipos. Y eso es lo que ustedes tienen que conocer. Esta articulación glenohumeral específicamente es del subtipo enartrosis. El otro nombre que reciben estas articulaciones en enartrosis son articulaciones esferoidales, porque generalmente es una esfera o una semiesfera casi completa que encaja sobre una gran cavidad. Y esto lo permite una gran cantidad de movimiento. De hecho, las articulaciones en enartrosis son las articulaciones del cuerpo humano que más movimiento tienen en el cuerpo. Son capaces de moverse en todos los ejes, es decir, en los 3 ejes que conocemos, una articulación multiaxial. Y por moverse en 3 ejes me permite hacer 6 movimientos. Yo puedo hacer flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Y en conjunto, esos 6 movimientos es lo que se conoce como el movimiento de circunducción. De manera que esta articulación en especial es la articulación más móvil de todo el cuerpo, esta enartrosis glenohumeral. Pero por su parte, la articulación acromioclavicular, a pesar de que es una articulación sinovial, es una articulación de tipo plana. Ese es el subtipo. O también denominada articulación de tipo artrodia. Por eso es que el tercio externo de la clavícula es plano y el acromion de la escápula es plano. De manera que estos permiten son movimientos de deslizamiento, pero sobre un solo eje. Sin embargo, siguen siendo las 2 articulaciones de tipo sinoviales. Entonces, ustedes saben que toda articulación necesita de estructuras ligamentosas que me fijen, que digamos me refuercen a la articulación. Justamente esos son los ligamentos. Un ligamento no es más que una estructura fibrosa que me ayuda a fijar, a fortalecer una articulación. Entonces, aquí, en el caso del hombro, son muy fáciles los nombres de esos ligamentos, ya que el mismo, al tú ver el origen y la inserción de ese ligamento, ya tú vas a saber el nombre del ligamento. Entonces, como toda articulación sinovial, ella está envuelta por una cápsula fibrosa. Esa cápsula fibrosa reforzada, primero, por el ligamento coracohumeral. El mismo nombre te dice que ese tiene que ser un ligamento que venga de la apófisis coracoides de la escápula
hacia el húmero. Y justamente este ligamento que ustedes ven aquí es el ligamento coracohumeral. Ese es el primer ligamento que me refuerza la cápsula fibrosa de esta articulación glenohumeral. Seguido de los ligamentos humerales. ¿Qué pasa? En algunos libros esos ligamentos humerales lo van a conseguir con el nombre de ligamentos glenohumerales. ¿Por qué? Porque ellos son los que van desde la cavidad glenoidea o los bordes de la cavidad glenoidea hasta el húmero. Son tres. Uno superior, que vean que está por debajo de este que es el coracohumeral, sería el ligamento humeral superior o glenohumeral superior. Luego el ligamento glenohumeral medio o humeral medio y por último el ligamento glenohumeral o humeral inferior. Esos tres en conjunto son los que se conocen como ligamentos humerales o ligamentos glenohumerales. Ahora, hay algo muy característico de esta cápsula fibrosa, de esta articulación, y es que ella tiene una prolongación hacia abajo, hacia la diáfisis de lo que es el húmero. Gracias a esta prolongación es que yo puedo hacer el movimiento de abducción y llevar el hombro hacia afuera completamente. Pero también gracias a esta prolongación es que es tan frecuente una luxación anteroinferior del hombro. De hecho, la luxación más frecuente del hombro es en sentido anterior e inferior y justamente es por esa debilidad ligamentosa que hay en esa zona. Entonces, por último, esta articulación glenohumeral, esa cápsula fibrosa, va a estar reforzada por este ligamento que va desde la tuberosidad mayor, también llamada troquíter, a la tuberosidad menor, que es el troquín. Ese ligamento se llama ligamento transverso del húmero o humeral transverso. También lo van a conseguir en muchos libros con el nombre de ligamento bicipital. ¿Por qué? Porque recuerden que este canal que me quedaba entre la tuberosidad mayor y menor era el canal bicipital. Entonces este ligamento, como lo cierra y me envuelve y protege este tendón, que es el tendón del bíceps braquial, específicamente la cabeza larga del bíceps braquial, por eso es que también recibe el nombre de ligamento bicipital. Ahora, esos ligamentos son los que me refuerzan esta articulación glenohumeral. Pasa que la articulación acromioclavicular también tiene una serie de ligamentos que lo fijan y hacen que esa articulación se mantenga allí. Primero vamos a tener los ligamentos coracoclaviculares. El mismo nombre te está diciendo que van desde la apófisis coracoide de la escápula hasta la clavícula. Básicamente van a ser estos dos ligamentos que ven aquí. Un ligamento en conjunto de los coracoclaviculares, un ligamento más medial y más posterior, que es el ligamento conoide, también llamado ligamento conoideo, y un ligamento más lateral y más anterior, que es el ligamento trapezoide, también llamado trapezoideo. Esos ligamentos, que son los coracoclaviculares, son los que me garantizan que no se luje esta clavícula sobre el acromion. De hecho, cuando ellos se rompen, es obligado que tiene que haber una luxación acromioclavicular. Juro, porque ellos son los que me mantienen esa articulación allí. Entonces, además de estos ligamentos que me unen escápula-clavícula, quedamos en que estos aquí me unían escápula y húmero. Hay otro conjunto de ligamentos que me unen escápula con escápula, que son los ligamentos escapulares, es decir, que unen parte de la escápula en sí. Esos van a ser primero el ligamento coracoacromial, que vendría de la apófisis coracoides al acromion. Vean, coracoacromial, él no me está uniendo ningunos huesos, él simplemente va de dos partes de la misma escápula. Y por último, el ligamento transverso de la escápula, que está cerrando la escotadura coracoidea. Por eso es que este ligamento, además de llamarse transverso superior de la escápula, también recibe el nombre de ligamento coracoideo. Ligamento que se puede osificar y transformarme la escotadura coracoidea en orificio coracoideo. Si él se llega a osificar, que es algo muy frecuente que suele haber. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero además de estos ligamentos, veo aquí dos que yo no nombré. Resulta que estos no son ligamentos, estos dos que ven aquí cortados son tendones. Recuerden que tendón no es lo mismo que ligamento. Tendón es una prolongación del músculo que usa el músculo para insertarse en el hueso. Entonces, específicamente, este es el tendón del supraespinoso y este es el tendón del músculo subescapular, que ellos también ayudan a reforzar la articulación, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, vean esta imagen. Esta es una visión lateral, los ubico, esto es anterior, esto es posterior. Estamos viendo la cavidad glenoidea, que como yo les dije que esa cavidad glenoidea es tan pequeña, ella tiene que prolongarse a través de este rodete fibroso. Eso es lo que se conoce como rodete glenoideo. Eso es lo que sirve para prolongar la cavidad y evitar a toda cuesta que se salga la cabeza del húmero de allí. Entonces,
Esto que ustedes ven aquí es el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial que nosotros vimos ahorita que se metía por el canal bicipital. Entonces, ubicándonos anatómicamente, este sería el ligamento humeral superior o glenohumeral superior. Este sería el ligamento glenohumeral medio y este ligamento glenohumeral inferior. Vean que hay muchos espacios entre estos ligamentos y por eso es que es más fácil que el hombro se salga es hacia adelante a través de esos espacios. Ahora, delante de estos ligamentos glenohumerales, recuerden que estaba el tendón del músculo subescapular. De hecho, les recuerdo, vean, ligamento glenohumeral medio y por delante el tendón del músculo subescapular. Vean que por encima del ligamento glenohumeral superior o humeral superior está el tendón del músculo supraespinoso. Hacia aquí atrás sería el tendón del infraespinoso y este sería el tendón del redondo menor. En conjunto, el redondo menor, infraespinoso, supraespinoso y subescapular son los que me conforman el manguito músculo tendinoso, también llamado manguito rotador, que es una estructura importantísima que ayuda a tener esa articulación allí, a reforzarla. Ahora, este ligamento que está aquí, vean que va desde el acromion a la escápula. Este es uno de los ligamentos escapulares, escapulares, que va a la apófisis coracoides al acromion. Entonces este es el ligamento coracoacromial. Y este que está aquí, que está justo por delante y encima del humeral superior, es el coraco humeral, como lo vemos aquí, coraco humeral. Este es el que estamos viendo allá cortado. Esta estructura que ven aquí, esto es una bursa. Van a ver que en la mayoría de las articulaciones importantes del cuerpo hay bursas. Bursas son unas prolongaciones sinoviales, también las llaman bolsas sinoviales, que ayudan a reducir la fricción de las estructuras ligamentosas, de los tendones y de los propios huesos entre sí. O sea, sirven como resorte. Esa bursa que está allí, como está debajo del acromion, es la bursa subacromial. Aquí la vemos mucho mejor. Este sería el tendón del músculo supraespinoso, este sería el tendón del músculo deltoides. Vean la prolongación que yo les hablo de la cápsula a través del ligamento humeral inferior y por aquí es que es más fácil que se luje el hombro. Este sería el ligamento humeral superior, entonces este sería el ligamento humeral inferior. Esta bursa que está aquí, a este nivel se le llama bursa subacromial y aquí se le llama bursa subdeltoidea, que ellas se fusionan frecuentemente. Esta imagen se ve espectacular, este sería el ligamento coracoacromial y este de aquí se ve muy bien la fusión de la bursa subacromial y de la bursa subdeltoidea. Este sería el ligamento transverso del húmero, que también les dije que se llama ligamento humeral transverso o ligamento bicipital. Este sería el ligamento coracoideo o transverso superior de la escápula. Igualmente, este tendón que se ve aquí es el tendón del supraespinoso, que aquí lo vemos insertándose, y este sería el tendón del músculo subescapular. Entonces, amigos, ese ha sido todo el video de la articulación del hombro. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, dale like, compártelo. Y también me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Aquí les dejo el link para que vean el video de articulaciones, las generalidades, para que puedan entender este video de escápula y el video de húmero. Muchísimas gracias.